Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. La desertización. La desertización. Todos sabemos que la desertización es algo que nos perjudica drásticamente. ¿Pero qué es? La desertización es un proceso por el que tierras de cultivo de gran vegetación pierden su capacidad de regenerarse y se convierten en improductivas. Esto se puede producir de forma natural o por la desafortunada acción del hombre, como es la tala masiva de árboles o la sobreexplotación del suelo. Esta actividad frenética provoca que los suelos sean erosionados por el viento, haciendo que lo que antes eran suelos productivos ahora dejen de serlo y alterando los ciclos naturales del equilibrio ecológico del entorno. Cuando hablamos de ciclos naturales, nos referimos especialmente al ciclo del agua, y es que el agua siempre está en movimiento. ¿Sabían que el 75% de la superficie de la Tierra se compone de agua? Y que esa cantidad no ha variado desde que se formó hace más de 1000 millones de años. Esto es porque el agua no se pierde, sino que se redistribuye globalmente. Pero si siempre hay agua, ¿por qué no llega a las zonas en proceso de desertización? Porque el ciclo del agua, o ciclo hidrológico, se rompe. Este es, a grandes rasgos, el ciclo hidrológico. El recorrido del agua comienza desde las altas cumbres, descendiendo a través de los ríos hasta desembocar en el mar. Otra parte se filtra a través del suelo formando capas subterráneas de agua en un proceso llamado percolación, generando acuíferos. La capa superficial del agua se calienta por efecto del calor del sol, evaporándose. En su ascenso a la atmósfera, el vapor se condensa generando nubes. Una gran parte de estas nubes precipita en forma de lluvia de nuevo en el mar. La nube restante llega a tierra precipitando en forma de lluvia, especialmente en bosques y también en montañas, donde, ocasionalmente, lo hace en forma de nieve, descargándose casi por completo y comenzando de nuevo el ciclo. Y ahora se nos plantea esta pregunta: ¿por qué llueve especialmente en el mar y los bosques y no donde sería mejor que lloviera, en zonas con proceso de desertización? Esto tiene una explicación más puntual. Las zonas de gran humedad como los océanos, los mares y en menor grado los lagos poseen un campo de cargas positivas y negativas. También los bosques poseen este campo de cargas, debido a la transpiración de los árboles y a su consecuente humedad local, solo que este campo de acción es lógicamente menor que el de un océano. Por otro lado, las nubes poseen cargas positivas y negativas que provocan incluso que se atraigan entre ellas. En el momento en que comienza a generarse una nube tormentosa, las cargas comienzan a redistribuirse, siendo positivas en la superficie del mar y en los bosques, y negativa en la base de las nubes. De todos es sabido que polos opuestos se atraen, y de ahí que las nubes se acerquen a la superficie, provocando zonas de bajas presiones y la consecuente lluvia. Ahora podemos imaginarnos por qué en zonas en proceso de desertización no llueve como lo hace en bosques o mares. Hay una ausencia clara de humedad y por consiguiente de cargas positivas que atraerían a las nubes. Hay estudios que muestran que la reforestación de las zonas semidesérticas en un periodo superior a los 10 años es autosuficiente y genera la humedad necesaria para devolver el ciclo del agua. La tierra no sufre erosión ni lavado y por lo tanto es fértil. Pero como hemos dicho, se tardarían 10 años en llegar a esta autosuficiencia. En este plazo, el consumo de agua de los árboles hasta su edad adulta es abrumador y la ausencia de sombra en los 4 primeros años provoca que una parte considerable de la plantación muera por insolación y deshidratación. La propuesta que Happy Bull Safety y Nova Diseño vierten en este momento es reducir el consumo de agua en riegos para todo tipo de cultivo, producir el microclima necesario para devolver a las zonas en proceso de desertización los ciclos del agua y generar una humedad local tal
que favorezca la reforestación y el cultivo en zonas que habían perdido esa capacidad o que jamás la tuvieron. Todo esto en un plazo no superior a 12 meses, y como consecuencia directa, esta humedad local atraerá las nubes y provocará finalmente la lluvia. Happy Pool Safety y Nova Diseño tienen el orgullo de presentarles la Torre Min. Se trata de un ingenio en forma de torre que actúa de manera semejante a como lo haría un árbol cuando éste tiene aproximadamente 12 años. La torre realiza las funciones de absorción y transpiración de forma puntual y controlada, igual que lo haría un árbol natural. La Torre Min se fabrica en materiales plásticos ignífugos que permiten el pandeo y consta de los mismos elementos que un árbol normal. Raíz. Esta se ancla al suelo de manera rápida y eficaz. El tronco se instala de manera modular en muy poco tiempo, debido al poco peso que poseen los módulos de que se compone. Copa, consistente en 3 bandejas que generan una sombra de 27 metros cuadrados. ¿Cómo funciona la Torre Min? Tras su instalación y durante la noche, la torre comienza a absorber la humedad ambiental y la transmite a través del tronco, llegando incluso a depositarse en la base del mismo. Durante las horas de madrugada, el rocío condensado en las bandejas se precipita hacia la base del tronco. Y al amanecer, tiene lugar una leve vaporización en función de la temperatura. Durante el día, el calor y la incidencia del sol hacen que el tronco se caliente y se evapore el agua almacenada durante la fase de absorción. La vaporización se produce a 2 alturas, una por debajo de los 3 metros y otra a 10 metros, para así abastecer de humedad a distintos tipos de cultivo o masa forestal. Durante la tarde se producen los efectos de vaporización y absorción de forma simultánea. De esta manera, el terreno donde se instala un equipo de torres Min experimenta una humidificación uniforme que se mantiene casi constante durante todo el día, provocando que la zona sea muy apta para el cultivo o la reforestación. Con el progresivo aumento de la humedad, la temperatura baja gradualmente, atrayendo las nubes. Las cargas positivas se redistribuyen en toda la superficie del terreno, mientras que las negativas comienzan a poblar la base de las nubes y, por fin, la lluvia. La pretensión de Happy Pool Safety y Nova Diseño es instalar grupos de torres Min en zonas en proceso de desertización, aproximadamente cada 10 metros. Entre torre y torre se plantará un árbol apropiado para el terreno, de manera que haya un plantón por cada torre. Transcurridos los 10 años necesarios para la edad adulta del árbol, la Torre Min se desinstalará para su posterior utilización en otra zona, reciclando los equipos de torres, habiendo conseguido que el terreno sea fértil y húmedo, y la reforestación de estas tierras un éxito. Torre Min garantiza la reducción drástica del consumo de agua en el riego de viñedos, olivos, árboles frutales y resto de cultivos. Todo tipo de cultivos gozará de frutos de primera calidad, cuya situación en zonas propensas a la sequía depende dramáticamente del agua. La humedad y la sombra proporcionadas por las torres se traducirá en beneficios de todo tipo y a gran escala, sobre terrenos que estaban desestimados para su uso agrícola o rechazados por estériles. La función principal de este sistema es devolver el ciclo del agua a las zonas en proceso de desertización. Pensemos en las implicaciones de este proyecto. No solo hablamos de mejorar la agricultura en los países desarrollados,
sino también de ofrecer una oportunidad única a aquellos países deprimidos que se enfrentan a la lacra del hambre cada día, bien por la dificultad de acceso a infraestructuras o a la propia escasez de lluvias que padecen estas zonas. Torremolinos.